Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Bolivia. En esta oportunidad daremos un pequeño homenaje a nuestro país con una pequeña reseña histórica acerca de la independencia de Bolivia. ¿Te interesa? Escucha. Primeramente, es muy necesario que nos contextualicemos en aquellas épocas, para lo cual debemos tener en cuenta algunos sucesos históricos que alimentaron el espíritu independentista de la población, principalmente de los criollos. A finales del siglo XVII, la corona española mostraba graves signos de decadencia, debido a factores como la corrupción y la mala administración de las riquezas provenientes de América. De ese modo, en 1700 tomaron el poder la dinastía de los Borbones, quienes implementaron las famosas reformas borbónicas, que pretendían corregir la decadencia de la corona española, para lo cual buscaban tener mayor control de las colonias. Por ejemplo, crearon nuevos virreinatos cuyos cargos políticos eran exclusivos de los españoles e incrementaron los tributos a los criollos, mestizos e indígenas, lo cual ocasionó el enorme descontento de la sociedad colonial, principalmente de los criollos. A esto se sumaron algunos acontecimientos ocurridos en el mundo, tales como la invasión de las tropas francesas a España en el año de 1808, al mando de Napoleón Bonaparte, quien tenía la intención de destronar a los Borbones e incluir España en el territorio dominado por Francia. También influenciaron algunos eventos y corrientes ideológicas que aportaron a las ideas independentistas. Tal es el caso de la Ilustración, o también conocido como el Siglo de las Luces, que surgió en Europa en el siglo XVII y el cual tenía un pensamiento basado en la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad. De aquí nacieron ideas de libertad, igualdad, progreso y soberanía. Asimismo, el 4 de julio de 1776 ocurre un evento sumamente importante, pues el territorio de los Estados Unidos logra independizarse de los ingleses. Otro hecho bastante importante fue la Revolución Francesa, en 1789, quienes, influenciados por la Ilustración y la independencia de los Estados Unidos, lograron abolir la monarquía francesa. Es de ese modo que en el territorio boliviano, en ese entonces llamado el Alto Perú, inspirados en todos estos sucesos, comienza la Guerra de la Independencia, que duró 16 años, desde 1809 hasta 1825, año en el que Bolivia finalmente consigue su independencia. La Guerra de la Independencia comenzó con la Revolución de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, que es conocido como el primer grito libertario de toda Latinoamérica. Para comprender este grito libertario es necesario tomar en cuenta que Chuquisaca era la sede de la Real Audiencia de Charcas, en ese entonces perteneciente al Virreinato de La Plata. Por esa razón era una ciudad bastante importante. En Chuquisaca se encontraba la Universidad Mayor Real y Pontífica San Francisco Javier, considerada en el momento como una de las mejores del mundo. Debido a aquello nace el pensamiento revolucionario de independencia, inspirados principalmente en los sucesos que ocurrieron en el mundo. Asimismo, la invasión de los franceses a España provocó la división de las autoridades de la Real Audiencia en dos grupos, que eran los que seguían siendo leales a la corona y los que tomaron una posición independentista. Poco tiempo después, el 16 de julio de 1809, motivados por la Revolución de Chuquisaca, un grupo de rebeldes paceños, liderados por Pedro Domingo Murillo, comenzaron una revolución en La Paz. De aquella rebelión surge una junta tuitiva, presidida por Pedro Domingo Murillo. Para sofocar aquella rebelión, el virrey Abascal del Perú decide enviar a Goyeneche con un ejército de 5.000 hombres para terminar con el levantamiento. Posteriormente, Murillo y otros 12 patriotas fueron ahorcados el 29 de enero de 1810. Antes de su ejecución, Murillo dijo la emblemática frase: «Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar». Es así que las revoluciones de Chuquisaca y La Paz encendieron la chispa de la libertad en toda Latinoamérica, lo cual se vio reflejado en las provincias del Río de la Plata, hoy Argentina, que el 25 de mayo de 1810, es decir, un año después de la revolución de Chuquisaca, lograron destituir de su cargo al virrey Hidalgo de Cisneros y con lo cual derrotaron al ejército realista.
Los habitantes de las provincias del Río de la Plata vieron con peligro que los realistas pudieran recobrar fuerzas desde el territorio del Alto Perú. Por ese motivo enviaron ejércitos auxiliares para ayudar a las provincias altoperuanas a derrotar a los realistas que se refugiaban ahí. En total se enviaron 4 ejércitos auxiliares en 1810, 1812, 1815 y 1817. Dichos ejércitos auxiliares ayudaron brindando ánimo a los patriotas del Alto Perú, pero por sus abusos alimentaron la idea de una independencia total, es decir, conformar un propio país. Paulatinamente también fueron surgiendo revoluciones en otras ciudades del Alto Perú, como la Revolución de Cochabamba el 14 de septiembre de 1810, donde los patriotas vencieron al ejército español en la batalla de Aroma, pero días después fueron derrotados en Amiraya por Goyeneche. Poco después también tuvieron lugar la Revolución en Santa Cruz el 24 de septiembre de 1810 y la Revolución de Potosí el 10 de noviembre del mismo año, aunque posteriormente también fueron derrotados por las tropas realistas. Por otro lado, también tuvieron mucha importancia las republiquetas, que eran un grupo de caudillos conformados por indígenas, mestizos y criollos, quienes se caracterizaban por atacar a los españoles en los momentos menos esperados para no permitirles reaccionar. A este movimiento también se denominó como la Guerra de Guerrillas. Dentro de las principales republiquetas encontramos a las siguientes. En el norte, la Republiqueta de la Arecaja, cerca al lago Titicaca, encabezado por Ildefonso de las Muñecas, que tenía el objetivo de interrumpir la comunicación entre el Alto Perú y el Bajo Perú. Al centro, la de Ayopaya, entre Cochabamba y los Yungas, liderada por Eusebio Lira. La de Santa Cruz, que fue la más extensa y estuvo comandada por Ignacio de Warnes. Al sur, la Republiqueta de la Laguna, comandada por los esposos Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy, cuyo objetivo era controlar los movimientos realistas cercanos a Chuquisaca. La de Chayanta, comandada por José Ignacio Zárate y Miguel Betanzos. También destacó Eustaquio Moto Méndez, quien luchó en el Valle de Tarija. Pero quizá las figuras más representativas de la independencia fueron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes dieron la estocada final para consolidar la tan añorada independencia. Un escenario importante fue la batalla de Junín en 1824. Bolívar llegó al Perú con un ejército colombiano que enfrentó al ejército realista el 6 de agosto del mismo año, donde las fuerzas de Bolívar salieron victoriosas, y con esto se alcanzó definitivamente la independencia del Perú. Meses más tarde, el 9 de diciembre, ocurrió la batalla de Ayacucho, lugar en el que Antonio José de Sucre, a la cabeza de más de 6.000 hombres, volvieron a vencer a las tropas realistas, logrando que el virrey La Serna firme la capitulación de Ayacucho, con lo cual se rendía y aceptaba retirarse a España, junto a los soldados realistas que así lo deseaban. Sin embargo, pese a lo debilitado que se encontraban las tropas españolas, un pequeño ejército organizado por Pedro Olañeta se resignaba a aceptar la caída del poder español. Por ese motivo, Sucre envió a sus emisarios tras Olañeta, pero fueron comunicados que el coronel Carlos Medinaceli, que formaba parte del ejército de Olañeta, se rebeló contra este, enfrentándose el 1 de abril de 1825 en la batalla de Tumuzla, donde murió Pedro Olañeta, y este hecho marcó finalmente la derrota de los realistas y la independencia definitiva de las provincias del Alto Perú. Pese al pensamiento de Bolívar de construir una sola nación sobre los territorios liberados, existía una fuerte tendencia independentista en el Alto Perú, impulsado principalmente por la aristocracia criolla, por lo que el mariscal Antonio José de Sucre convocó a una asamblea de las provincias altoperuanas, que tuvo lugar el 10 de mayo de 1825, con el objetivo de decidir su propio destino. En dicha asamblea, la discusión se centró en 3 opciones, que eran la unión con el Bajo Perú, la unión con Argentina y la independencia total y fundación de una nueva república. Es así que luego de un debate que duró hasta el 28 de julio, decidieron de forma mayoritaria declarar al Alto Perú como un estado soberano e independiente. Una vez tomada la decisión, los 48 representantes de las 5 provincias de aquel entonces, es decir, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, firmaron el Acta de la Independencia, el 6 de agosto de 1825, en conmemoración a la batalla de Junín acontecida un año antes. En cuanto a la superficie territorial, la nueva república heredó el territorio del Alto Perú, en base al Uti Possidetis Juris, que fue un principio utilizado para establecer las fronteras de los nuevos estados en América. Bajo estas consignas, el nuevo estado fue bautizado como República de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, nombre que posteriormente fue cambiado a República de Bolivia. Y su capital, Chuquisaca, fue rebautizada a Sucre en honor al mariscal Antonio José de Sucre.
Y es así que llegamos al fin de la clase. Si te gustó el video, te pido que puedas darle like y que te suscribas para que así no puedas perderte ninguno de nuestros videos.